Bien, buenas noches con todos. Bienvenidos. Hoy vamos a tocar el segundo tema que tenemos en cuanto a sistemas de gestión y la normativa legal. Un favor a todos los que están participando, les voy a pedir que interactúen con esta ponencia a través del chat. Pueden escribir sus dudas, sus consultas, para que se puedan despejar y puedan ser absueltas durante todo este proceso. El día de hoy nos toca el tema de requisitos legales en seguridad, salud en el trabajo y el diagnóstico situacional. Un tema un poco amplio, los vamos a tratar de resumir y centrarnos básicamente en lo que es la ley de seguridad y el reglamento de la ley, cuyas normas se aplican absolutamente en todas las industrias de nuestro país. Pese a que hay normativas sectoriales, estas normativas sectoriales se van a presentar dependiendo la complejidad de la industria, como por ejemplo minería, construcción civil, o también el tema de obreros municipales, que es una normativa sectorial. Entonces, esas se las van a tocar más adelante. Hoy vamos a hablar netamente de las normas legales de la ley de seguridad y el reglamento de la ley, que aplica para todos, y si luego hay normativas sectoriales, estas tienen que tener estándares superiores. Bueno, tenemos como objetivo general el día de hoy ver lo siguiente, uy, aquí está. Nuestro objetivo general de la capacitación del día de hoy es que nosotros conozcamos cuáles son las principales disposiciones de estas normas que vamos a revisar, que es la ley de seguridad y su reglamento. También es importante destacar por qué se tiene que hacer un diagnóstico situacional de seguridad y salud en el trabajo. Aparte, en ambos casos, tanto de la normativa y del diagnóstico situacional, se les va a brindar ejemplos prácticos para que puedan observar. Cualquier duda o pregunta lo pueden realizar a través del chat y se procederá a absolverlo. Veamos un poco de cronología en cuanto a nuestras normativas legales de seguridad y salud en el trabajo. En nuestro país, desde 1964 empezó a darse la primera norma legal en cuanto a seguridad, pero era una seguridad dirigida únicamente al sector industrial, que es el Decreto Supremo 42F, el Reglamento en Seguridad Industrial, el cual hasta la fecha no ha sufrido modificaciones ni ha sido derogado. Entonces, muchas empresas del sector industrial se rigen bajo este Decreto Supremo. Posteriormente, en el año 83 sale una resolución sectorial, pero orientada a las obras de edificaciones. Ya en el año 2001 sale una normativa sectorial para minería. Nos damos cuenta cómo va avanzando, dando prioridad a las industrias o a los sectores que en esos años tenían mayor expansión en nuestro país. Empezamos con seguridad industrial,
luego obras de edificaciones, posteriormente minería. Luego hubo una serie de modificaciones tanto de la norma minera, pero ya en el año 2011 es que el Estado decide sacar una ley de seguridad que aplica absolutamente al sector privado, al sector público y a entidades sin fines de lucro en el año 2011 y ahí saca la ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual tiene un reglamento, que es el Decreto Supremo 005-2012. Ambas han sufrido una serie de modificaciones, tanto la ley como el reglamento. La ley ha tenido dos modificaciones. En el 2014 se modificó a través de la ley 30222 y en el 2021, más recientemente, se ha modificado a través de la ley 31246. Esto es un poco de contexto para saber, pero también, como se les explicó en la clase anterior, que la ley es una normativa muy general, la que nos brinda el cómo debemos de contar o cómo debemos de cumplir los requisitos que nos da la ley, es el reglamento de la ley, que es el Decreto Supremo 005, el cual salió en el año 2012 y hasta el 2022 también ha sufrido una serie de modificaciones. Y toda esta línea de tiempo que estamos viendo aquí son las modificaciones únicamente del reglamento de la ley, que es el cual vamos a revisarlo hoy más a detalle, ¿ya? Importante para nosotros querer implementar un sistema de gestión, si trabajamos en seguridad y salud en el trabajo, es conocer la norma, indispensable, porque no podemos aspirar a una norma internacional si la normativa legal nacional no la tenemos implementada. Y para implementar algo hay que conocerlo. ¿Por qué no vamos a implementar algo que desconocemos? Porque tenemos que saber el por qué estamos haciendo algo. Y no solamente de lo escuché por ahí, sino tengo mi referencia legal, esta es la norma, este es el artículo. Por eso el conocimiento es poder. Ya, entonces aquí tenemos al Decreto Supremo 005 que ha tenido modificaciones hasta el 2022. Las fechas exactas cuando se han modificado. Ahora, después de esta línea cronológica de las normas legales, algo esencial, por lo cual siempre implementamos un sistema de gestión dentro de la empresa y en general, no solamente para seguridad, si queremos implementar un sistema de gestión de calidad o de cualquier otra norma, antisoborno, seguridad de la información, siempre es recomendable iniciar con un diagnóstico situacional, ya sea si ustedes son nuevos entrando a una empresa o si son contratados para implementar este sistema de gestión, hagan un diagnóstico situacional. ¿Es necesario? ¿Es importante? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque hacer el diagnóstico nos ayuda a saber cuál es nuestra situación actual como empresa. Y también nos pide legalmente. El artículo 47 de la Ley de Seguridad nos pide lo siguiente. Nos dice que debemos de tener, para establecer nuestro sistema de gestión, debemos de tener una línea base. ¿Qué es la línea base? Es el diagnóstico, es la evaluación que nosotros hacemos sobre el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero comparado con la norma legal. En pocas palabras, el diagnóstico es como hacer un checklist, una lista de verificación con todos los parámetros de la norma legal y la realidad de la empresa, e ir viendo y diciendo, esto se está cumpliendo, no se está cumpliendo, se cumple, no se cumple, y al final podemos decir, de los 120 artículos aplicables a la empresa, 60 se están cumpliendo y 60 no se cumplen. Y ahí dejando bien claro cuáles los motivos por los cuales se está dando el incumplimiento. Por eso es importantísimo. Para elaborar nuestro sistema de gestión debemos de partir de un diagnóstico situacional. Nos pide la norma y es también recomendable para cualquier otro sistema de gestión partir de un diagnóstico, decir en dónde estamos como empresa en seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo hacemos ahora el diagnóstico? Ya vimos que es importante, que sí o sí lo tenemos que hacer, que es una lista de verificación.
Pero surge la otra pregunta, ¿no? ¿Y de dónde saco la lista de verificación? Aquí tenemos varias opciones, ¿ya? He considerado solo dos y luego les voy a recomendar cuál sería la que yo les sugiero. La primera, y es la más común, la que normalmente siempre veo en las organizaciones, es que hacen su diagnóstico con esta lista de verificación de lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Resolución Ministerial 050-2013, la cual es el anexo 3, es una guía básica, ¿no? Que nos ayuda a ver si cumplimos o no cumplimos los lineamientos del sistema de gestión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien que utilicemos esta lista de verificación o podemos tener otras alternativas? La mayor parte de veces que yo audito, que converso con colegas, utilizan esta referencia. Y bueno, es que la norma, como vimos anteriormente, la norma, aquí nos dice que hagamos una línea base o una evaluación inicial como diagnóstico. Estos resultados van a ser comparados con la ley y los dispositivos legales. Nos dice, pero no nos dice qué norma, qué formato, qué matriz utilizar. Entonces, por ahí dicen, bueno, mira, la resolución ministerial 050, el anexo 3 te da una lista y lo utilizamos. Y acá te dice, cumple, no cumple, sí, no, y voy marcando, sí, no, cumple, no cumple. Por ejemplo, aquí te dice, el empleador proporciona los recursos necesarios que se implemente un sistema de gestión de seguridad. La fuente, si yo digo que sí cumple, en la fuente tengo que especificar cuál es ese mecanismo que me evidencia que el empleador efectivamente está dando esos recursos para implementar el sistema de gestión. Una evidencia podría ser que cuenten con un presupuesto de seguridad aprobado y que evidenciemos aleatoriamente que ese presupuesto se haya ejecutado y que no quede en presupuesto 200,000 soles o dólares para implementar el sistema de gestión, pero vamos a ver si se ha ejecutado y no se ha ejecutado nada, todo está en papel. Entonces esto lo vamos a colocar. Y un punto también muy importante, que en seguridad y salud en el trabajo es se tiene o no se tiene, no hay de a medias, estamos en proceso, ¿sí o no? Es el diagnóstico. ¿Lo tienes o no? No hay a medias, no hay puntos medios. Entonces, mi primera recomendación es que no utilicemos esta lista de verificación. ¿Por qué creen ustedes que no les recomiendo utilizar esta lista de verificación? Escriban en el chat, participen. ¿Por qué creen que no les recomiendo? Participen, por favor. Hemos hablado que esto tiene que ser en común. No se los recomiendo esta lista de verificación porque por ahí me están diciendo porque no se puede poner el cumplimiento, pero ya hablamos que aquí el cumplimiento ponemos sí y no, y la fuente son las evidencias. Y aquí en la observación un dato adicional. No está por ahí tanto la respuesta. ¿Alguna otra iniciativa? ¿Por qué no les recomiendo utilizar? Miren, y por eso arranqué dándoles la capacitación, los primeros puntos. ¿Qué es lo que les mostré, chicos y chicas? ¿Qué les mostré? Las actualizaciones, ¿verdad? Tanto de la ley, miren, se actualizó 2014 y 2021. Y las actualizaciones del reglamento de la ley, que se ha actualizado 2014, 16, 19, 20, 21 y 22. Y ahora comparen esas actualizaciones y vean este formato, es de la resolución ministerial 050-2013 y desde ahí no se ha modificado. Entonces, ¿creen ustedes que este formato que nos dieron en el año 2013 sea actual hasta la fecha, teniendo en cuenta que se han modificado las normas hasta el 2022? Si nosotros nos quedamos con esta lista, vamos a correr el riesgo que las actualizaciones de la ley y el reglamento no estén contempladas en este checklist. Porque este checklist o lista de verificación, aquí está el año. ¿Qué año se ha sido modificado o ha sido emitido en el 2013? Y volvemos nuevamente. 2013 ha sido modificado y aquí tenemos la cronología. Miren cómo se ha actualizado el reglamento de la ley. Entonces, ese es el motivo, esa es la respuesta. No les recomiendo utilizar este checklist
porque está desactualizado. Ese es el primer punto. Ya, a ver, Mariana nos dice, a mi parecer no, se tendría que actualizar, se podrá tomar como base, pero actualizada. Muy bien, Michelle. Así, se tiene que tomar como base, pero hay que actualizarla. Otro punto que he visto que lo utilizan bastante, y lo cual también está válido, pero hay que actualizarlo, porque ese está hasta el 2019. ¿Se acuerdan quién es el ente fiscalizador de seguridad y salud en el trabajo en nuestro país? Hablamos la clase pasada que en un sistema de gestión de seguridad hay tres componentes o tres partes que las conforman. El Estado, que nos da las reglas del juego, la ley y el reglamento, y son quienes nos fiscalizan. En este caso, la SUNAFIL. El empleador que brinda los recursos para que se cumpla y el trabajador que pone de su parte para cumplirlo, evidentemente. Entonces, ¿quién nos fiscaliza? La SUNAFIL. Perfecto. Entonces, si yo voy a implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tengo que saber cuáles son las normas que la SUNAFIL va a utilizar para fiscalizarme a mí como empresa, ¿verdad? Debo de saber, porque no es de que únicamente implemento y hago mi diagnóstico con la resolución ministerial 050, que es una norma del 2013, cuando la SUNAFIL sacó una conformada. Hay ciertos requisitos, ¿no? Como por ejemplo que al menos me parece que hayan 20 trabajadores en el mismo puesto para que puedan formar un sindicato, al menos. Y tiene que inscribirse y hay una serie de reglamentos que tienen que cumplir. Aparte de eso, el artículo 37 nos habla de comunicaciones también. ¿Alguna duda hasta este punto? No los noto participando. Vamos a tener en cuenta la organización del sistema de gestión. Un poco de las obligaciones, de dónde se desglosa estas obligaciones que vamos a ver de este artículo. Esto, para desglosarlo uno por uno, es inmenso, pero acá estamos tratando de resumir y darles lo más importante, lo más primordial. Obligaciones del empleador, él les garantiza que la empresa cuente con un sistema de gestión, que lo puede asumir directamente el empleador como empresa o lo puede terciarizar con un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, si lo terciariza, por ejemplo, ¿no? Yo soy la empresa constructora tal y voy a contratar a una empresa B para que ellos se encargue de mi sistema de gestión y ellos serán responsables si pasa algo. Eso es falso. Ellos pueden terciarizar el empleador el sistema de gestión de seguridad, pero no le exime de la responsabilidad de rendir cuentas del sistema de gestión. Eso quiere decir, en pocas palabras, que si van a terciarizar el sistema de gestión de seguridad, tienen que hacer seguimiento a que esa empresa cumpla con todo lo referente a seguridad y salud en el trabajo y que sean especialistas, que conozcan, para evitar eventos no deseados. ¿Ya? Ellos también, este punto es muy interesante, el punto C. Y justo estaba viendo hace un par de días el tema de multas, infracciones que se habían dado algunas empresas por incumplir temas legales. Y una de las multas había sido brindada por el siguiente caso, les expongo el caso, ¿ya? Era que la SUNAFIL había multado a una empresa porque no disponía de una supervisión efectiva en el trabajo, lo cual ocasionó que el trabajador se accidentara. Y el empleador decía, no, yo sí tengo supervisión. Mira, he contratado a Pepito y Juanito, que son mis supervisores. Ellos están todo el día en campo supervisando. ¿Creen que con contratar a personas con el cargo de supervisores y que se paren todo el día en el campo, con eso basta? Porque pese a que esa empresa tenía supervisores contratados y lo evidenciaron, igual les puso la multa. ¿Y por qué? Porque en este punto agarraron o fue el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, contrataban supervisores, pero el supervisor primero no tenía los parámetros que tenía o que debía de emplear en su trabajo. O sea, no tenía un instructivo que te dijera como supervisor vas a hacer esto, esto, esto. No tenía los lineamientos que tendría que seguir en campo. Solamente se iba y paraba. Y se paraba y veía a los trabajadores, nada más. No tenía una guía de cómo supervisar. Primer punto.
Segundo punto, cuando se le entrevistó al supervisor, el supervisor decía, sí, yo inspecciono las áreas de trabajo, yo converso con los trabajadores, yo le doy sus charlas. O sea, él quería defender su trabajo, como todos creo. Pero cuando le pedían, a ver, y evidénciame que das las charlas, evidénciame que haces las inspecciones, evidénciame que orientas a los trabajadores, que supervisas, o sea, evidénciame tu trabajo, ¿cómo me evidencias? Y no tenían registros. Entonces, al no tener evidencias de los lineamientos que debe de seguir su supervisión, ni registros de una supervisión efectiva, les multaron a la empresa. ¿Entendido? Entonces ya saben que no basta en una empresa con tener supervisión, sino hay que tener los lineamientos de esa supervisión y evidencias que se está cumpliendo, registros. Otro punto, bueno, como empleador debe de promover siempre la cooperación y comunicación entre el personal, ¿ya? Además, también debe de establecer las políticas que te pide la norma, procedimientos, programas, todo lo que te pide la norma es obligación del empleador cumplirlo, en pocas palabras. Vamos al siguiente capítulo, seguimos en el capítulo 3, que es organización del sistema de gestión, pero pasamos a formación. ¿Qué es esto? Formación y capacitación. Formación y capacitación, primero, tiene que ser dirigida al puesto de trabajo, ¿ya? Yo no puedo de repente, hay dos tipos de capacitación, ¿ya? Una que puede ser general, que aplica para todos los puestos de trabajo. Ejemplos de esas capacitaciones. A ver, bríndenme ustedes ejemplos. ¿Qué capacitación yo les puedo dar a todos mis trabajadores? Y a todos les va a servir en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Participen, escriban en el chat. ¿Qué capacitaciones? Son aquellas que les va a servir a todos mis... Ya, y per se, genial. Uso y manejo de extintores, perfecto. ¿Qué otra capacitación? En sistemas de gestión de seguridad, perfecto. Las políticas también, primeros auxilios, excelente. ¿Qué otra y qué capacitaciones van a ser específicas? Por ejemplo, en una empresa tenemos mecánicos, tenemos conductores, tenemos personal administrativo. ¿Qué capacitación va a ser específica? Les puedo dar la capacitación de ergonomía, una sola capacitación de ergonomía a los 3, o tengo que hacerla seccionada, la capacitación de ergonomía, porque las posturas y trabajos y movimientos repetitivos que aplica un operador o mecánico es distinto al de un conductor, es distinto al de una persona que trabaja en gabinete. Ok, perfecto. Por ahí me están diciendo manejo defensivo para conductores. Excelente, manejo defensivo para conductores. Esas ya son las otras capacitaciones específicas. Lo que te pide la norma es mínimo 4 capacitaciones al año, pero ya nos damos cuenta que 4 capacitaciones al año nos queda chicos, porque solamente las capacitaciones generales son primeros auxilios que todos deben de saber. La otra capacitación es IPRC, que todos deben de saber, uso de extintores también, sistema de gestión de seguridad también. 4 capacitaciones, nos quedan chicas. Son generales, pero luego dejamos en el aire las capacitaciones específicas. Y capacitaciones específicas hay que dirigirlas por puesto. A mis mecánicos, ¿sobre qué les voy a explicar? De repente, como ellos hacen oxicortes, la soldadura y utilizan cilindros de gas comprimido, les puedo explicar al respecto, algo bien específico. Igual a los conductores, trabajo o manejo a la defensiva. ¿Por qué? Porque son temas específicos. A ver, por acá dice Carlos, ¿se puede socializar el tema de gestión de seguridad en una capacitación con todo el personal de la empresa? Claro, por eso estamos hablando de cómo de uso de extintores, porque quien te dicta debe de tener experiencia. Y es por eso también, cada vez que a nosotros nos piden capacitaciones, nosotros buscamos entrenadores o capacitadores que tengan este perfil con experiencia en el tema que nos están solicitando, porque es lo mínimo que deberían de cumplir, les pueden pedir. Este punto también es algo que normalmente no se hace, ¿ya? Que es buscamos toda entrenadores o capacitadores que tengan estos participantes.
¿Qué entienden por esto? Los programas de capacitación tienen que ser evaluados por parte de los participantes. ¿Qué entienden por eso? Si alguien viene y te dice, evidénciame este artículo, este es un artículo del reglamento de la ley, ¿qué mostraría? Participen, Enzo dice un examen. El programa de capacitación tiene que ser evaluado. En un examen, ¿quién evalúa? Respondan, Michelle, Alexandra, Kelvin, Cristian, Jaime. Paulo dice encuesta de satisfacción al ponente. A ver, ¿qué más, chicos? ¿Qué más? Denme más opciones y luego ya les digo cuál es la respuesta correcta y la respuesta ganadora. Ya, por ahí dice evaluación del desempeño al expositor. Ya, está bien. Está bien entre la encuesta de satisfacción al ponente y la evaluación del desempeño al expositor. ¿Por qué? Porque un examen no es válido. El examen, ¿quién evalúa a quién? En el examen, ¿quién lo brinda? ¿Quién hace la evaluación? Generalmente, en el examen, el que evalúa es el ponente, ¿verdad? Él evalúa, les toma examen para ver si el trabajador estuvo atento o no. Pero lo que te dice este artículo es que quien tiene que evaluar es el participante. Entonces yo evalúo. ¿A quién? A la capacitación. ¿Según qué voy a evaluar? Si es que he comprendido y si me es útil. Porque imagínense, me sientan 1 o 2 horas ahí en la capacitación y el ponente me habla puros temas técnicos o también a veces ocurre, ¿no? Que traen un ponente especialista que te habla muchos términos en inglés y uno está así soñando y diciendo, ¿y eso qué significará? Pero como me da roche preguntar, mejor me callo, no le entendí nada. Entonces, el trabajador tiene que evaluar esa capacitación. Si lo entendió y si le ayuda y si es de utilidad. Bien, eso es importante. Estos programas de capacitación también tienen que ser, aquí. Normalmente esto con qué evalúan los trabajadores a la capacitación, con una encuesta de satisfacción, con una evaluación del desempeño, que ahora, como todo ya está digital, hacen un código QR de evalúa la capacitación. El trabajador escanea, coloca su nombre, la fecha, el tema y dice el ponente se dejó entender, el ponente utilizó términos tal, mostró dominio del tema, y el trabajador marca sí, no, luego enviar. Y esa es evidencia que estamos cumpliendo. ¿Y para qué nos sirve evaluar el desempeño del capacitador? Para saber si es que se va a continuar con dicho capacitador. De repente traemos un tigre experto en la materia, pero no sabe comunicar, no se deja entender. Entonces de nada nos sirve los 1000 años que tenga de experiencia si es que no somos trabajadores. No va a ser útil. Ya, también los programas de capacitación hay que hacerlos actualizarse periódicamente. El otro punto de este sistema de gestión nos pide que se les dé recomendaciones a los trabajadores cada vez que ingresan de acuerdo al puesto de trabajo. Por ejemplo, acá hay unas recomendaciones de seguridad del administrador de obra, del oficial, del peón, del residente. ¿Por qué? Porque cada puesto tiene peligros y riesgos distintos. Entonces, como una sugerencia, que las recomendaciones de seguridad estén relacionadas a su IPRC. ¿Por qué? Porque en el IPRC tú identificas los peligros, los riesgos y los controles por cada puesto. ¿Ya? Entonces, no se olviden, estamos viendo la organización del sistema de gestión y estamos en este punto, ¿ya? Ya vimos obligaciones, hemos visto formación y capacitación, recomendaciones, las facilidades económicas y licencias es cuando ocurre un evento no deseado, un accidente. Y ahora vamos a pasar a ver cuál es la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta es la documentación que nos solicitan. Debemos de tener una política. Hablamos que la política es el compromiso que asume el empleador con los trabajadores en cuanto a seguridad. Entonces, si yo digo, me comprometo a darles un
ambiente de trabajo seguros y saludables, debo de especificar cuáles son mis objetivos de ese compromiso. Porque mis compromisos de la política me van a servir como un marco para referir o referenciar mis objetivos. Es incongruente que si yo tenga en mi política 5 compromisos, tenga solo un objetivo de seguridad. ¿Por qué? Porque tus compromisos de tu política te sirven como marco de referencia para que salgan objetivos. En conclusión, tus políticas y tus objetivos tienen que tener relación, ¿ya? Y eso te va a servir para que tú también te planifiques y mides si es que están cumpliendo con objetivos y metas tus compromisos. El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, también, ¿alguien sabe, a ver, para qué empresas aplica contar con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo? Ya, está bien, de 20 a más trabajadores, no más de 20, no más de 20. De 20 a más. O sea, si ya tengo 20 trabajadores, estoy obligado a tener un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Obligado. Pero esto no quita que si yo tengo 18, 19 o 15 trabajadores, que no debo de tener reglamento. Es opcional. Es una buena práctica, se considera, ¿no? Si tienen menos de 20 trabajadores y tienen un reglamento interno de seguridad, es buena práctica. Pero si ya tienen 20 o más, es obligatorio que cuenten con un reglamento interno. El hiper. ¿Qué significa hiper? Hiper son las siglas, cada de distintas palabras. ¿Qué significa hiper? ¿Qué significa la I, la P, la E y la R? Participen Alexandra, Jaime, Cristian. ¿Qué significa hiper? Paulo. Muy bien. La I, identificación. Muy bien, Paulo. La P de peligros, la E de evaluación y la R de riesgos, que es una matriz. Muy bien, Renzo. Es una matriz en la cual yo voy a identificar cuáles son los peligros, evaluarlos también y definir los riesgos. ¿Para qué? Para controlarlos, para evitar que se materialicen. Debemos de tener también un mapa de riesgos. Por eso es que la clase pasada se les habló de la introducción de seguridad y la introducción al sistema de gestión de seguridad definimos qué es un peligro y qué es un riesgo. ¿Por qué? Porque un documento también del sistema de gestión de seguridad es el mapa de riesgos. Su propio nombre lo dice, ¿no? Mapa de riesgos. ¿Qué es el mapa de riesgos? Es un mapa, es un documento en el cual me van a decir en esta área hay tal riesgos. Aquí, donde estás parado, hay tales riesgos. ¿Por qué? Por las condiciones, por el ambiente de trabajo, etcétera, etcétera. Debemos de contar, es obligatorio. Debemos de tener una planificación de nuestro sistema de gestión, un programa y un plan anual de seguridad. Los registros obligatorios también. Si tenemos comité o de igual manera, el comité y el reglamento interno tienen el mismo criterio. Si son 20 o más trabajadores, obligatoriamente debo de tener comité y reglamento interno de seguridad. Pero ¿qué pasa si tengo menos de 20 trabajadores? ¿Qué es lo que debo de tener? Menos de 20 trabajadores. Ya no aplica el comité. ¿Qué aplica ahí? Aplica el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Pero hay que diferenciar esto también. El supervisor de seguridad y de salud en el trabajo, representante de los trabajadores, es distinto a un supervisor contratado por el empleador. ¿En qué se diferencia? En que el supervisor de seguridad y salud en el trabajo es elegido por los trabajadores, o sea, no es contratado. La denominación de supervisor de seguridad y salud en el trabajo es algo honorífico. No es de que mis compañeros me eligieron que soy supervisor, pero mi cargo para el cual me han contratado es técnico. Pero como ya mis amigos me eligieron como supervisor, voy a pedir un aumento de sueldo y que me cambien también el contrato, que ya no diga técnico, sino que diga supervisor.
Eso no se puede. ¿Por qué? Porque este supervisor, representante de los trabajadores, es un cargo honorífico, de honor, de liderazgo. Por ende, no significa un aumento de sueldo o que te promuevan en cargo, ¿ya? A diferencia de que el empleador contrate una persona para supervisar los trabajos, que él también va a ser supervisor, pero no es representante de los trabajadores, ¿ya? En ambos casos deben de tener, tanto en supervisor o en comité de seguridad, un libro de actas en el cual se registre todas las sesiones o las reuniones mensuales que tiene. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Ya. Con respecto a las funciones, Renzo, ¿de quién te refieres? ¿Del supervisor? Ya, dice, del supervisor elegido por el trabajador con el del empleador. Ah, ya, las funciones. Las funciones del supervisor lo vamos a ver más adelante, o del representante de los trabajadores. Y el supervisor contratado por el empleador va a definir cuáles son sus funciones en cualquier industria. Pero si hablamos de una industria sectorial que tiene norma, como el Decreto Supremo 011 o como el 024 de minería, esas normativas sectoriales sí te especifican cuáles son las funciones del supervisor de seguridad como cargo contratado. En cambio, las funciones del supervisor elegido por los trabajadores o representantes de los trabajadores sí te da la ley y el reglamento, que lo vamos a ver más, en un momento lo vamos a ver eso. A ver, ¿qué otra pregunta por acá Enzo nos dice? ¿El libro de actas debe ser físico, sí o sí? Bueno, la norma te pide que tengas un libro de actas, pero no te especifica si es físico o virtual. Entonces deja una ambigüedad, pero lo puedes manejar de ambas formas, siempre y cuando te asegures de que sea un libro foliado, o sea, que tenga números consecutivos y que tenga la firma de los trabajadores y que estas actas que se han generado después de cada reunión se les entregue a los representantes de los trabajadores. Eso es un requisito también, que después de cada reunión que tenga el comité o el supervisor, se le dé una copia del acta bajo cargo de entrega, si le das en físico. Y si le das de manera remota, pues quedará como registro el correo electrónico. ¿Ok? Continuemos. Vamos a la organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en cuanto a registros. Nos pide registros obligatorios. Aquí vimos cuáles los documentos obligatorios que debe de tener y aquí vamos a ver cuáles son los registros obligatorios. Aquí tenemos una actualización, la cual nos divide. Las empresas de régimen general deben de cumplir como mínimo estos registros, las microempresas estos registros y las pequeñas empresas estos registros. Nos los secciona, pero es opcional también, es de manera de buena práctica que una microempresa y una pequeña empresa puedan tener otros registros que no les corresponden, pero obligatoriamente, independientemente del tipo de empresa en la cual ustedes están laborando, los registros de enfermedades ocupacionales deben de archivarse o guardarse por 20 años. Es bastante tiempo, ¿verdad? Imagínense si los guardáramos de manera física, la polilla los come. Los accidentes de trabajo, los registros y las investigaciones deben de guardarse al menos 10 años y los demás registros deben de guardarse por 5 años. ¿Cuáles son los demás registros? Les pregunto. ¿A qué se refiere esto? Los demás registros deben guardarse por 5 años. ¿Qué registros? Pueden escribir en el chat. Muy bien, Renzo nos dice de las capacitaciones, Enzo del ATS.
Leticia, de inspecciones, capacitaciones. Perfecto. Todos los otros registros que no te han comentado, no han dicho aquí dentro de enfermedades y accidentes de trabajo, por ende, estos registros que son de 5 años se refiere a los del seguimiento, a los de las auditorías, simulacros, inducción, capacitación, eh, de los EPPs que se les entrega, estadísticas de seguridad, inspecciones, monitoreos, exámenes médicos, todos estos registros tienen que guardarse 5 años. Entonces necesitamos un buen almacenamiento virtual y por si acaso también la seguridad de la información, resguarden, hagan copias de seguridad, porque un disco duro le puede pasar algo, a veces también se almacena en la nube, ¿verdad? Porque les pueden solicitar información de este periodo de hace 5 años, de 10 años y de 20 años y deben de contar. Otro punto importante, ante una fiscalización que les caiga a la SUNAFIL, a donde ustedes están trabajando, ustedes deben de contar con un archivo activo. ¿Qué significa archivo activo? Con una documentación disponible para el fiscalizador. ¿Y esta documentación cuánto tiempo debe de tener? Un año o 12 meses. 12 meses debes de tener tus documentos en físico o digital a la disponibilidad del fiscalizador, porque es parte de tu archivo activo. ¿Qué pasa si viene el fiscalizador y te pide, muéstrame registros de hace 10 meses? Y tú le dices, ay, no lo tengo, déjame buscar, no los encuentro. Ya automáticamente estás incumpliendo con la norma que te pide que debes de tener los documentos en físico o digital de los 12 últimos meses activos para que los presentes ante cualquier supervisión, fiscalización que te hagan. ¿Entendido? Ok. Cualquier duda, cualquier pregunta, la hacen a través del chat, por favor. Ahora, justo de esto estaban preguntando, ¿no? Los trabajadores y sus representantes. Sus representantes de los trabajadores, pues, son el comité o el supervisor de seguridad. Aquí también hay una norma muy curiosa que es lo que les pide al empleador, ¿no? El empleador te dice que establezcas procedimientos para que puedas mejorar tus comunicaciones internas y externas en cuanto a seguridad, que garantices que haya una información interna de seguridad. ¿A qué información interna de seguridad creen que se refiere? Porque es un poco general, ¿no? Lo que nos dice el reglamento de la ley. Como empleador garantiza la comunicación interna, interna significa dentro de tu empresa, relacionada a seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es esa información que como empleador tenemos que garantizar? Toda la información relativa al sistema de gestión. De tal manera, por ejemplo, que si un trabajador viene y te solicita las inspecciones o los registros de levantamiento, o si un trabajador te solicita una investigación de un accidente, un incidente que ha ocurrido, tú debes de darle esa información, porque es una comunicación de la empresa con los trabajadores en cuanto a seguridad, que no haya temor a la represalia, que cuentan con estas facilidades. ¿Para qué? Para que se maneje todo con transparencia dentro de la empresa. Eso es lo que busca. Y también, ojo, tengan en cuenta aquí, el empleador debe garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes lleguen a él y sean tomadas sin temor a la represalia. Por eso es que generalmente las empresas se implementa el buzón de sugerencia. ¿Por qué? Porque el buzón de sugerencia tú agarras, colocas tus recomendaciones, no colocas cuál es tu nombre y lo agregas al buzón. Y luego ya el encargado de seguridad lo sacará y verá todas esas recomendaciones de seguridad que están dando los mismos trabajadores, todas esas sugerencias de seguridad. Entonces, mediante algo tan chiquito que es un buzón de sugerencias dentro de la empresa, va a garantizar
que el trabajador brinde esas observaciones o recomendaciones al empleador y que no tenga temor a que alguien le diga, oye, qué quejón que eres, qué chismoso que eres, de todo te quejas de seguridad, todo quieres. Se evita ese temor a la represalia mediante este mecanismo que es anónimo. Es por eso. Si alguien viene y te fiscaliza y te pide, oye, ¿qué estás haciendo tú como empresa para que garantices que tus trabajadores te den sus sugerencias sin temor a represalias? Y si te quedas mudo, dices que ese es un requisito, que eso te pedía la norma, no lo he visto. O tenemos que adoptar medidas para velar que se cumplan. Ya les estoy dando algunos tips. Cualquier duda, pregunta, por favor, la pueden hacer. Ojo que toda la información que se está dando aquí sirve para implementar. Y justamente lo que buscamos con esta capacitación es que sepan los fundamentos para que implementen un sistema de gestión de seguridad en base a la normativa legal, en cuanto a la ley y el reglamento. Luego ya vamos a ir a sectoriales, pero tampoco no es que diste mucho, ¿ah? Todo tiene coherencia. Entonces, vamos a los representantes de los trabajadores. Cuando tenemos menos de 20 trabajadores, de 1 a 19 trabajadores, debemos de contar con un supervisor de seguridad, que no es alguien con ese cargo que contratamos, sino es que los trabajadores, mediante votación secreta y directa, que puede ser presencial o remoto, asegurando siempre que esta votación sea secreta, o sea, que no sepan por quién ha votado y que sea directa, que lo haga el mismo trabajador, eligen a su representante. Supervisor de seguridad, un cargo honorífico, de honor, de liderazgo, porque tus compañeros te han elegido. Y cuando tenemos 20 o más trabajadores, contamos con un comité de seguridad. Este comité de seguridad es biparitario. ¿Qué significa biparitario? Que tiene dos partes el comité de seguridad. Tiene representantes de los trabajadores y representantes del empleador. Si a los representantes de los trabajadores lo eligen los trabajadores por voto, ¿quiénes creen que eligen a los representantes del empleador? ¿Quiénes? Escriban en el chat. Ya, el gerente general nos dice Paul, ¿está bien? El empleador, el gerente general, el empleador. Efectivamente, el gerente general o el empleador ha designado a Paulo y a Enzo como sus representantes. Y tú dices, no, sí, sí los designó. Verbalmente le dijo, oye, Enzo y Paulo, usted se me fue la señal, pero ya volví. Me comentan, por favor, si se escucha y están visualizando mi pantalla. Perfecto. Hubo un problema técnico de conectividad. Como les estaba diciendo, aquí no es de que simplemente o verbalmente el empleador diga, tú, Pepito y Juanita son mis representantes. Tiene que haber evidencias. ¿Y cuáles creen que serían esas evidencias que mostramos para poder sustentar que efectivamente el empleador designó a esos representantes de él como empleador o el gerente? ¿Qué mostraríamos? Muy bien, Paul. ¿Alguien más? ¿Otra respuesta? Lo que mostraríamos sería un acta de designación, como lo comentas, Paul, o también podríamos mostrar algún correo, un poquito menos formal, un correo en el cual sale del empleador y se dirige a esa persona, indicándole que lo ha considerado como representante del empleador ante el comité y que espera su aceptación o una respuesta al respecto. Ya tenemos que evidenciar. Ok, hablamos de, o el comité tiene que ser mismo número de trabajadores, tanto de representantes del empleador y de trabajadores. Ya. Hay ciertas funciones que deben de cumplir en general, ya sea el supervisor o el comité.
Hay una norma, la Resolución Ministerial 245/2021, salió en noviembre del 2021. En esta norma te guía todo el proceso que se debe de seguir, todo, desde cómo crear tu junta electoral hasta cómo conformar también cómo convocar al proceso de elecciones, te da formatos, te indica quiénes deben de ser miembros de esa junta electoral y quiénes no pueden ser miembros de la junta electoral, te da todos los pasos para que conformes un comité, un subcomité o un supervisor de seguridad. La resolución ministerial 245. También es obligatorio que a los representantes de los trabajadores o los miembros del comité o el supervisor cuenten con un distintivo. Normalmente, y lo más fácil de dar como el distintivo es una tarjetita, ¿no? Te imprimes, lo plastificas, toma, este es tu distintivo como representante de los trabajadores o como el comité. Pero ¿ustedes creen que sea efectivo darles una tarjetita? ¿O qué sería más efectivo brindarles a nuestros representantes de los trabajadores o miembros del comité? Si el detalle o el motivo por el cual se busca darles un distintivo es distinguirlos de los demás trabajadores, para que visualmente los demás trabajadores digan, este es mi representante, él es miembro de comité de seguridad o es mi supervisor de seguridad. Y si yo le doy una tarjetita que lo anda en el bolsillo, que lo anda en la billetera o que a veces ya lo extravió, no lo van a distinguir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda o qué recomendarían ustedes para que sea una distinción efectiva de los representantes de los trabajadores? Les leo. Ya, muy bien, un chaleco. ¿Qué más? ¿Algo distinto aparte de un chaleco? Hay unas braceras que se coloca aquí en el hombro, una cinta, eso también es un buen distintivo. Un sticker en el casco que diga miembro del comité, también es otro distintivo. Aquí algunas funciones, ¿ya? Algunas funciones del comité o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Primero, partamos de lo siguiente. Los representantes de los trabajadores o el comité o el supervisor de seguridad nacen con la finalidad de que representen, como su mismo nombre dice, no valga la redundancia, que representen a los trabajadores ante el empleador, que sean su voz, que sean sus mensajeros, que sean líderes, que tengan buena comunicación con los trabajadores y que traslade esos comentarios, esas observaciones, esas oportunidades de mejora al empleador. Ese es el objetivo. Entonces, y que vigile que el sistema de gestión de seguridad se cumpla acorde a la normativa legal. Esas son las funciones del comité. Pero obviamente, si el comité tiene que vigilar el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad, deben de conocer cómo se maneja un sistema de gestión de seguridad. Porque aquí el error a veces se comete que, bueno, los miembros del comité son líderes, ellos quieren mejorar en seguridad, son los, pero no conocen, no lo han capacitado, no saben que hay una ley de seguridad, no saben cuáles son las obligaciones del empleador, no saben cuáles son los derechos de los trabajadores. Entonces, si una persona desconoce qué es lo que debe de hacer o cómo debe de hacerlo, hará bien sus funciones. ¿Qué creen ustedes? No cumplirá sus funciones a cabalidad. ¿Por qué? Porque desconoce. Por ende, también es un requisito que legalmente es un requisito que a todos los miembros del comité o del supervisor de seguridad se les brinde capacitaciones especializadas para que puedan cumplir sus funciones. Otra de sus funciones es que participe en los procesos de investigaciones de accidentes o incidentes cada vez que ocurran, obviamente. Deben de vigilar y aprobar el reglamento interno de seguridad, el plan anual de seguridad. No van a aprobar algo a ciegas, algo que no lo han leído, que no lo entienden.
Por ende, los representantes de los trabajadores son los que están más empapados y conocen más temas de seguridad, porque se les capacita, porque ellos deben de conocer un sistema de gestión para que puedan aprobar un reglamento interno de seguridad y un plan anual de seguridad. Vigilan el cumplimiento de la norma legal, deben de conocer las normas legales y deben promover que al inicio de toda relación laboral o que a un nuevo trabajador se le dé la inducción. Aparte, tiene otras funciones como elaborar informes trimestrales, informes anuales, entre otros. Vamos al reglamento interno de seguridad. Aquí vamos a resumir un poquito, ¿ya? La resolución ministerial 050, la que hace un momento les mostré y nos brinda como un lineamiento para hacer un diagnóstico situacional en cuanto a seguridad legalmente, estos mismos formatos referenciales de esta resolución nos brinda cuál es el contenido mínimo que debe de tener el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. El reglamento interno debe de contar con todos estos ítems, debe de tener un objetivo, debe de tener un alcance, el liderazgo. Incluso dentro del reglamento interno de seguridad vamos a incluir lo referente al comité de seguridad y salud en el trabajo. Ahí tiene que estar, ¿ya? Para que, y es un requisito obligatorio, ¿ah? No se olviden de esto, por favor. El reglamento interno se les tiene que dar a los trabajadores con cargo de entrega. Pero si les damos virtualmente por correo, ¿cuál sería nuestro cargo de entrega? Porque si les damos en físico, le hacemos firmar, cargo de entrega. Yo recibí esto. Pero si les damos en digital, ¿cuál sería nuestro cargo de entrega? Si les envío por correo. O si les envío por WhatsApp, porque una vez me dijeron, pero Karina, si mis trabajadores no tienen el correo electrónico, no saben usar un correo electrónico, pero no quiero imprimir mi reglamento interno porque tenemos también la norma ISO 14001, que es Sistema de Gestión Ambiental. Entonces, ¿creen ustedes que sería válido la entrega de un reglamento interno de seguridad por WhatsApp? ¿Qué opinan? ¿Sería válido, sí o no? ¿Y por qué? Y en el caso que digan que sí es válido, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la forma de evidenciarlo? Pablo dice que sí es válido. ¿Y cómo evidenciaríamos ese cargo de entrega si es por WhatsApp? Participen. Ya, dice si el teléfono es corporativo o la línea. A ver, ¿qué más? No es formal, nos dice Michelle. Acuérdense que lo que nos pide es brindar el reglamento interno de seguridad a los trabajadores con cargo de entrega. ¿Cuál sería nuestro cargo de entrega? No nos dice que tiene que ser obligatoriamente en físico ni en digital, pero debemos de cumplir con entregarle y que tengamos un registro, un cargo de entrega. Bueno, por ahí nos da una salvedad, Paulo. Le podemos dar por WhatsApp, por correo y luego le hacemos llenar un registro en físico. Podría ser. Eso nos dice con firma virtual. Claro, siempre y cuando todos manejen las firmas virtuales, porque imagínate que le demos a obreros, a peones, no van a tener una firma virtual. En ese caso, lo que se puede hacer, y siempre lo que debemos de buscar es que sea funcional. ¿Cuál es el objetivo de darle el reglamento interno de seguridad a los trabajadores? Es que conozcan, ¿verdad? Conozcan qué? Las reglas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Dónde están en el reglamento interno de seguridad? Si yo te doy el reglamento interno, las reglas de seguridad a tu celular, porque el papel lo pierdes, trabajas en obra, se moja, y ya varias veces te he impreso y todo se ha mojado tu reglamento interno de seguridad. Entonces te doy virtualmente. Debo de asegurarme, si te doy virtualmente, que lo llegues a abrir y a leer ese reglamento interno, ya sea por correos o también se puede dar por WhatsApp. Por ejemplo, te envío, estimado Juanito, el reglamento interno. Por favor, dame la conformidad de que lo estás recepcionando, lo puedes abrir y leer el documento que te envío por WhatsApp.
Entonces Juanito dice, sí, Inge, todo es conforme, me llegó, si lo puedo abrir y leer. Lo tomas un pantallazo a ese WhatsApp, si es que le envías por WhatsApp, y ese es tu cargo de entrega. Y si le envías por correo electrónico, también. Por favor, contestar el siguiente correo confirmando la recepción del reglamento interno y que pudieron abrir y leerlo. Y ya, si van al siguiente nivel, si quieren asegurarse que efectivamente todos lo han leído y lo han comprendido, les pueden tomar un examen también, un examen a los trabajadores. ¿Para qué? Para asegurarse que efectivamente para asegurarse que efectivamente lo hayan comprendido. Y eso es importante. Otra cosa importante que me estaba olvidando, el reglamento interno de seguridad se les da a sus proveedores, bajo cargo de entrega también. Si yo tengo un contratista, dale tu reglamento interno. Si tengo una visita, dale el reglamento interno. Obviamente no los vas a imprimir, dales de manera remota y que te confirmen la recepción y que lo han podido abrir y leer. ¿Ya? Eso es un requisito también del reglamento interno. Entonces, no nos perdamos, estamos viendo esto, estamos viendo el título 4, que era organización del sistema de gestión. Ya vimos el comité, hemos visto reglamento interno. Entonces, ya aquí empezamos a agilizar un poquito más, que es la planificación y aplicación del sistema de gestión. Y luego evaluación del sistema de gestión y acciones para la mejora. ¿Alguna duda, comentario hasta este punto, por favor? Pueden escribir en el chat. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Ok, todo entendido, nos dice. Bien, sigamos. Ahora vamos a planificar nuestro sistema de gestión. Algo muy importante. Para todo sistema de gestión de seguridad, la médula espinal, la base, la columna vertebral de un sistema de gestión de seguridad es el IPER-C. Es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control. Por lo tanto, el IPER-C nos va a ayudar a planificar nuestro sistema de gestión. Yo no puedo planificarme algo si antes no identifiqué mis peligros, no evalué mis riesgos ni mis controles. Y es más, todo lo que yo me voy a planificar dentro de mi sistema de gestión está en base a los controles que he determinado para reducir mi nivel de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores. ¿Ya? Entonces, hablamos de planificación del sistema de gestión, indispensable tener nuestro IPER-C bien hecho. A ver, requisitos que debemos de tener en nuestro IPER-C. ¿Cuáles son esos requisitos? Número 1, no debe de exceder de un año a su actualización. No quiere decir, yo tengo un IPER-C que lo elaboraron hace 2 años y hasta la fecha me es válido. No, un requisito es que anualmente se actualice. Pero ¿y qué pasa si es que a los 6 meses de haber actualizado ese IPER-C tengo un accidente? Si tengo un accidente antes de que se cumpla el año o al mes siguiente de haber tenido un IPER-C, ¿qué significa? Que los controles que yo puse en mi IPER-C no fueron válidos, porque si fueran eficientes mis controles, no hubiera ocurrido el accidente, porque los controles que yo coloco en un IPER-C son para evitar accidentes y enfermedades ocupacionales. Pero si ocurrió un evento no deseado, significa que mis controles no son válidos. Por ende, tengo que revisar y actualizar mi IPER-C después de cada evento no deseado. ¿Qué más? ¿Ante qué otra situación creen ustedes que debo de actualizar mi IPER? Una vez al año, cuando tenemos accidentes, ¿bajo qué otras condiciones? Muy bien, Paulo, ante una enfermedad ocupacional. ¿Bajo qué más vamos a actualizar? Les leo, participen. Ya, si hay una modificación en el puesto de trabajo, ¿qué más? Si hay algún cambio en el puesto de trabajo, también tenemos que actualizar nuestro IPER-C. Si es que de repente yo trabajo siempre con este equipo, pero ahora me han cambiado de equipo,
me han traído supuestamente otro equipo que voy a ser más ágil, voy a eh, apurarme más en mi trabajo. Ese cambio del equipo, tecnología que empleamos normalmente para nuestro trabajo implica actualizar un IPRC, porque a medida que yo cambie mis condiciones de trabajo, mis peligros y riesgos van a variar también. Importante. Otros datos indispensables para nuestro IPRC. Aquí está. Por acá creo que se resalta. Ya. Aquí dice, se realiza, se realiza por puesto de trabajo. Por puesto de trabajo y con la participación de personal competente. ¿Quién será el personal competente? Los ingenieros de seguridad, los supervisores, son aquellos que conocen la metodología de hacer un IPRC. Pero no es solamente es que el ingeniero de seguridad lo haga el IPRC, sino que tiene que hacerlo en consulta con los trabajadores. Y los trabajadores, ¿cómo van a participar? Les llamamos mediante una reunión y les indicamos, mira, este es el IPRC que se está planteando, que se ha elaborado, ¿qué te parece? Agregamos unos peligros, modificamos algunos riesgos. Entonces, tiene que ser elaborado con la participación de tres partes, participación de tres involucrados, mejor. El personal competente en seguridad, los trabajadores y representantes de los trabajadores. Ojo, no, les voy a poner una casuística. Si la norma me pide que el IPRC tiene que ser elaborado, personal competente, trabajadores y representantes de los trabajadores. No me dice qué trabajadores. Entonces yo voy a hacer un IPRC para conductores. Bueno, los conductores como paran en ruta están full, entonces ven al personal de limpieza, tú eres trabajador, ya tú vas a firmarme aquí como representante, como trabajador, y aparte algún representante de los trabajadores. Pero estamos elaborando un hiperbase de los conductores. ¿Será válido esa participación de un trabajador que no sea de ese puesto o no será válido? ¿Qué opina? ¿Sí o no es válido y por qué? ¿Por qué no es válido? ¿O sí es válido? Participen. Muy bien. Muy bien, Paulo. No es válido. ¿Por qué? Porque el personal de limpieza no conoce los peligros y riesgos a profundidad del puesto que se está haciendo el IPRC. El puesto que se está haciendo el IPRC es de conductores. Entonces, sí o sí debo de tener la participación o la consulta de un trabajador del puesto que estamos elaborando el IPRC. ¿Ya? Si no, no es válido. Yo eh, no puedo validar un IPRC con un trabajador que no es su especialidad. Porque quien conoce a fondo los peligros y riesgos son los mismos trabajadores que ejecutan esa actividad día tras día. Eso es importante. Otra cosa importante para elaborar el IPRC base es que debemos de contemplar actividades rutinarias y no rutinarias, todas. Pero ese trabajo lo hago una vez al año, agrégala. ¿Por qué? Porque por más que sea un trabajo una vez al año o no rutinaria, puede ocurrir un evento no deseado. Debes de considerar dentro de tu IPRC también las situaciones de emergencia. ¿De dónde sacan las situaciones de emergencia? ¿O en qué otro documento ustedes identifican las situaciones de emergencia? A ver, ¿en qué documento ustedes identifican las situaciones de emergencia? Mientras van respondiendo, vamos aquí señalando situaciones de emergencia. Aquí te piden. Por ahí me dice, mis situaciones de emergencia saco de mi registro de incidentes y accidentes. ¿Qué opina? ¿Está bien?
o hay otra herramienta de gestión. Una situación de emergencia. Nosotros lo identificamos esas situaciones de emergencia en el plan de contingencia. Muy bien, Paulo. En el plan de contingencia o en los planes de respuesta ante emergencia. ¿Por qué? Porque ahí vamos a identificar y decir, oye, en la empresa estamos expuestos a sismos, a huaicos, a deslizamientos, a explosiones, a incendios. Si yo identifique esas 5 situaciones de emergencias en mi plan de respuesta ante emergencia o en mi plan de contingencia, esas 5 situaciones de emergencia tienen que estar en mi hiper. ¿Para qué? Para evaluar los peligros o los riesgos de los trabajadores que van a responder ante una emergencia. Todos los trabajadores que van a responder ante una emergencia deben de saber cuáles son sus peligros y riesgos de actuar ante un sismo, un huaico, un incendio, un deslizamiento, una explosión. Entonces, en conclusión, las situaciones de emergencia de tu plan de contingencia o de tu plan de respuesta ante emergencia tiene que tener coherencia con tu IPRC. Si no tiene coherencia, estás incumpliendo. Y otra cosa también, el IPRC línea base debe de incluir las medidas de protección a las trabajadoras en situación de discapacidad o también realizar la evaluación de riesgos para la procreación. No siempre aplica la protección a trabajadores en situación de discapacidad porque no todas las empresas tienen, pero si contamos con un trabajador que tenga una discapacidad, hay que incluirlo en el IPRC. Y lo otro, evaluar factores de riesgo que te afecten la procreación. Pero Karina, no tengo a nadie gestando en mi empresa. ¿Por qué les tengo que agregar esa evaluación de riesgo? Y bueno, ¿y qué pasa si es que una dama que está trabajando queda en periodo de gestación? No, es que les hemos prohibido embarazarse. ¿Creen que esa sea una respuesta válida? Les hemos prohibido que se embaracen dentro del trabajo. No. ¿Por qué? Porque es un derecho. Las damas pueden quedar o en este periodo de gestación dentro de su trabajo y no se les puede prohibir porque es un derecho a la procreación. Al contrario, lo que debe hacer el empleador es protegerle, cuidarle a la mujer gestante. Entonces, basta que dentro de la empresa tengamos damas, al menos una dama en periodo de fertilidad. ¿Cuál es el periodo de fertilidad? ¿Desde los cuántos años hasta los cuántos años? Si tenemos damas en periodo de fertilidad, hay que agregarles en la evaluación de riesgo y saber qué pasa si Juanita, que es supervisora, queda en estado. Igual va a seguir supervisando o eso le va a afectar a su gestación y voy a tener que cambiarle de trabajo. ¿Va a ser un trabajo en gabinete o va a ser un trabajo remoto? Todo eso hay que evaluarlo, ¿ya? Eso también es importante. Acá siempre también encuentro errores cada vez que hago evaluaciones de IPRC. Nos piden que dentro de nuestro IPRC tiene que contemplar los factores de riesgo físico, químico, biológico y ergonómico, donde nosotros vamos a tener estos resultados de factores de riesgo. ¿En dónde? Porque me parece que mi factor de riesgo psicosocial es bajo. ¿Por qué? Porque los veo a todos felices y sonriendo. ¿Eso es válido? ¿O cuál es el mecanismo para yo decir los factores de riesgo psicosociales son bajo, medio o alto? ¿O los factores de riesgo biológico son bajo, medio o alto? Si es algo, al menos en biológico y psicosocial, imperceptibles a la vista. O incluso factores de riesgo físicos como iluminación, depende de la percepción, ¿no? De repente, como yo estoy acostumbrada a la luz cálida, me parece que está bien, pero a mi compañera que le encanta la luz blanca y que para ahí con los selfies y con el aro de luz, le parece que la iluminación es muy baja. ¿Dónde salimos de dudas? Muy bien, Paulo. Paulo va a sacar 20 esta noche, está que participa. Los demás chicos se están quedando, tienen que participar también. Muy bien, Michelle. Eso sale en los registros o en los informes de los monitoreos ocupacionales. Ahí es donde nos va a decir si es que efectivamente mi riesgo psicosocial es alto, medio, bajo, si mis riesgos biológicos también son altos, medios o bajos, o mis riesgos de iluminación. Porque a veces yo he visto y per se que me muestran riesgo de iluminación medio, medio, medio. Agarro y pido informe de monitoreo. Y el informe de monitoreo que han medido una empresa especializada, veo todos con riesgo bajo.
Y le digo, oye, pero si tu informe te arroja todos con riesgo bajo en iluminación, ¿por qué tu hipercel está con riesgo amarillo o medio? Y dicen, es que por si acaso, porque prevenimos, porque nos ponemos en el peor de la situación, cuando no es así. Cuando esos resultados de tus monitoreos deben de tener coherencia con tu matriz hipercel, ¿ya? Todo tiene coherencia y conversa. Otra cosa, si es que ocurrió un accidente, vamos a actualizar nuestro IPRC, ya, y a corregirlo también. Bueno, más adelante, sí, la siguiente clase vamos a tener una capacitación específicamente del IPRC. Uy. Entonces, en base a todo lo que hemos visto, a todo nuestro IPRC, en base a los documentos que debemos de tener, en base a nuestro comité, en base a los monitoreos, a los registros, nos planificamos. Hacemos nuestro plan anual de seguridad porque ya vamos a tener objetivos, vamos a tener metas y ya nos vamos a planificar. Hacemos nuestro plan y nuestro programa anual de seguridad. ¿Cuál es el contenido del plan y el programa? Nos va a indicar la resolución ministerial 050. ¿Ok? Ok. Entonces, ya una vez que tenemos toda nuestra planificación, ¿qué viene? Ejecutar, que es hacerlo. Si yo me planifiqué hacer auditorías, ejecuto, pero auditorías a conciencia. No contratamos un auditor y ya pues pásame por alto, no me observes nada, sino al contrario, obsérvame todo porque eso me va a permitir corregirme, ser detallista y no te voy a inventar evidencias, no te voy a ocultar nada, quiero mejorar mi sistema de gestión. Y eso, por eso nos sirve una persona que sea minuciosa en temas de seguridad. ¿Ya? Y esto está de la mano con evaluar tu sistema de gestión. ¿Cómo evaluamos? Con auditorías, con estadísticas, con métricas, con tus objetivos. Y siempre el empleador debe de evaluar periódicamente el sistema de gestión. De manera periódica tiene que hacerlo, ¿ya? El evaluar nuestro sistema de gestión mediante auditorías, indicadores o revisiones por la alta dirección o por el empleador nos va a permitir mejorar. Acuérdense que un sistema de gestión no es algo estático. Tenemos que cumplir las normas, sí, pero va a cambiar según la realidad, según los trabajos, según las nuevas formas que se adopten para elaborar. Por lo tanto, todo nuestro sistema de gestión se recomienda que se revise por lo menos una vez al año eh, y actualizar obligatoriamente es tu IPRC, pero revísenlo todo una vez al año para ver si es que se encuentra conforme. Acá, ¿qué encuentro yo normalmente? Encuentro una política aplicada, aprobada por un trabajador que su puesto ya no existe. Encuentro un reglamento interno de seguridad que en su contenido figura un organigrama de un comité que está obsoleto, que ya venció hace un año. Entonces, siempre revisen, actualicen y vigilen que la información esté correcta. Entonces, eso es en cuanto al sistema de gestión de seguridad. Miren, en los nuevos capítulos hemos tardado regular, pero hemos visto de manera resumida del artículo 23 al artículo 91. Ahora vamos a ver de manera muy general los derechos y obligaciones tanto del empleador y del trabajador. En cuanto al empleador, les tiene que dar una indumentaria. EPPs. Estos EPPs tienen que ser antropométricos. ¿Qué significa antropométricos? Les leo. ¿Qué creen que significa? Darles EPPs o indumentaria a los trabajadores que sean antropométricos. Significa, a ver, les leo, participen. Muy bien, de acuerdo a su talla. ¿Qué encuentro aquí? Que a veces las damas, pues generalmente las manos las tenemos más chiquitas, más finas, y me voy y veo a las señoritas con unos guantes, pues que les queda bailando. Y, no, ingeniera, lo que pasa es que acá en la empresa, como la mayoría son hombres, compran tallas L y M, pero mis manos son S.
y a las justas encuentro la talla M porque no traen talla S, porque compran por mayor. Entonces ya estás incumpliendo, no le estás dando un EPP acorde a sus medidas, a su fisionomía. Por ende, estás incumpliendo por una simple talla. Porque la idea de darles EPPs a su talla es facilitarles su trabajo, que les proteja, pero ustedes creen una persona con un guante más grande va a poder hacer bien su trabajo, no, porque le va a estorbar y le puede generar un accidente, al contrario. Todos los costos de seguridad, las capacitaciones, los EPPs, los seguros, lo asume el empleador, va por cuenta de él. El empleador también tiene la obligación de que si ve un trabajo que ponga en riesgo la integridad de un trabajador, lo paralice. Dar protección a las personas que tienen alguna incapacidad, a las gestantes, también ver el enfoque de género, protección a los adolescentes en caso que haya un teenager, un adolescente trabajando dentro de la empresa. En ese caso tiene que adoptar medidas, pero normalmente ahora los practicantes me parece que salen ya de más de 20 años y deben de adoptar medidas de protección para los subcontratistas, como acá lo menciona, y empresas de servicios. También buscar atacar los riesgos en su origen, a buscar controles que sean barreras duras. Y si hay cambios en los procesos de operaciones, debe de facilitarles a ustedes la información y velar por su cuidado. Eso es en cuanto a los derechos y obligaciones del empleador. También en cuanto a notificaciones de los accidentes y trabajos profesionales. La norma lo que te pide es que en el caso que ocurra un accidente mortal es cuando se produce la pérdida de la vida, alguien fallece. Cuando tengamos este caso, se tiene que reportar el empleador al Ministerio de Trabajo dentro de las 24 horas de haber ocurrido el hecho, para que siga toda la secuencia reglamentaria. ¿Y qué pasa si es un accidente de trabajo? Si es un accidente de trabajo, también lo tiene que reportar, pero muchas veces, como un accidente es leve o incluso un incidente, no lo ven como algo crítico, pero requiere una atención médica. El centro médico que atiende, siempre cuando llegas te pregunta y te dice, ¿de dónde lo traen? Ah, no, ha tenido un accidente en el trabajo. Si tú le dices que ha tenido un accidente de trabajo, si ingresa incluso con la atención de un SCTR, automáticamente el centro médico va a informar al Ministerio de Trabajo. De manera mensual, dentro de los 5 primeros días, todas las atenciones que ha tenido derivadas por un accidente de trabajo. Entonces, no hay forma que evadamos esto, a menos de que a la persona que haya tenido un accidente no se le atienda médicamente. Ambos son deberes de informar al Ministerio de Trabajo estos eventos de accidentes mortales, incapacitantes o incidentes peligrosos. ¿Qué es lo que hace el Estado con esto? Recopila toda la información. Mediante la página del Ministerio de Trabajo podemos entrar y descargar las datas de los accidentes, incidentes peligrosos y accidentes mortales año a año según tipo de industria. ¿Alguna duda, pregunta hasta este punto? Perfecto.